un texto muy conocido, por lo menos yo me lo acuerdo seguido, y que es del Antiguo Testamento. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de cuánto se puede hacer, aún en las circunstancias más terribles o en las circunstancias más difíciles que nos toca pasar. Y yo se los voy a compartir, si usted quiere acompañarme en la lectura de la palabra, vamos a leer en la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo número 7, un conocido texto del Antiguo Testamento. ¿Lo puede ver usted allí? ¿Se puede ver? ¿Se ve lo que yo estoy poniendo en la pantalla? Sí, bien. Sí, lo vemos bien. Perfecto. No vamos a leer todo, sino que es Segunda de Reyes 7, capítulo 7, pero vamos a leer el versículo 3. Ustedes saben, leemos estos textos y después vamos a hacer la aclaración de la palabra. Dice así la palabra: entonces sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Y en el versículo 9 dice: finalmente se dijeron entre ellos, esto no está bien, hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. ¿Qué es lo que quisiera resaltar? La ciudad de Samaria estaba sitiada por el rey Sirio y el ejército innumerable de hacía mucho tiempo. Estaba sitiada la ciudad, y así como hoy leyó Eduardo de Jericó, en ese momento que leyó Eduardo, Jericó ya no tenía las murallas, pero en el tiempo que estamos leyendo Samaria sí estaban las murallas también, porque era costumbre de amurallar las ciudades. El problema fue que del sitio para que Samaria se rindiera, ya se habían acabado todos los víveres, se habían acabado todos los suministros, se habían acabado todas las posibilidades de vida. Tal es así, era tan grave la situación que se estaba viviendo en Samaria, que ya se estaba practicando el canibalismo, es decir, se estaban comiendo a sus propios muertos, o sea, estaban comiendo carne humana, más allá de todo el desastre que eso provoca y toda la enfermedad sobre la enfermedad que eso lleva. Es decir, la situación estaba totalmente desbordada y era muy crítica. No había salida y el enemigo estaba acechando a la espera que se rindiera la ciudad para poder tomarla. Entre el campamento enemigo y la ciudad de Samaria estaban estos leprosos que indudablemente estaban donde tenían que estar, porque los leprosos, como una enfermedad contagiosa, estaban fuera del campamento, fuera de la ciudad, en lo que vendría a ser un pequeño leprosario, que también estaban en circunstancias difíciles, porque en circunstancias normales, la misma familia de los leprosos, como estaban supeditados a vivir excluidos, les llevaban alimentos, se lo dejaban de lejos, y eso nos acuerda tanto a lo que hemos vivido, lo que tuvimos que estar aislados y recluidos por la pandemia, que nos traían los alimentos, las compras, las hermanos que nos ayudaron con las compras, y lo dejaban afuera y se iban corriendo con miedo, porque si vos abrís, a ver si todavía lo contagiás, porque obviamente hay que cuidarse. Estos leprosos no contaban ni siquiera con quien le tenga que traer alimento, porque no había. Entonces ellos, ya en las últimas, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a la ciudad, si volvemos a la ciudad, primero que nos pueden matar porque no podemos entrar violando la ley, pero si nos quedamos ahí también nos vamos a morir.
porque no hay que comer. Acá, quedándonos tal cual como estamos, también nos vamos a morir. Así que vayamos al frente, crucemos al campamento enemigo, y si nos dan de misericordia, tendremos misericordia, y si no, bueno, la muerte ya está. En el medio de esta decisión actuó Dios. Como siempre actúa Dios cuando se toma una decisión de avanzar. Nunca volver atrás, nunca mirar al pasado, nunca vivir de lo del pasado, sino que el Señor, sin olvidar el pasado, nos invita a mirar en el futuro. Ellos avanzaron, jugados, leprosos, excluidos, pero fueron para adelante. ¿Con qué se encontraron? Con que los enemigos, los sirios, habían escuchado de noche ruidos, carros de guerra, ejércitos, que creyeron que era eso, pero en realidad era el Señor que había hecho un milagro haciéndoles creer en todo ese estruendo, y salieron despavoridos, huyendo. Es más, ni siquiera los animales se llevaron, ni siquiera el ganado, ni siquiera la riqueza, la comida, nada, 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 nada. Cuando ellos entran a la primera carpa de anticipación, que era la que estaba allí como guardia, se encontraron que estaba vacío. Y se encontraron, yo no sé, obviamente que no tomaban mate, pero suponga, claro, usted si hoy comió, y yo le digo, bueno, se encontraron con un mate tibio y un pedazo de torta o de pan duro, usted que comió va a decir, la verdad que no voy a tomar pan duro y mate frío, o un pedazo de chorizo frío del otro día, ¿para qué? Si yo no, claro, porque usted y yo no tenemos hambre. Pero esta gente hacía días que no comía, y cuando uno no come y tiene hambre, muchas capacidades del ser humano se caen, porque no tenés energía. Entonces lo primero que hicieron fue sentarse y se devoraron todo lo que pudieron porque estaban muertos de hambre. O bueno, no muertos, porque si no, no podían comer. Estaban famélicos. Una vez que comieron, se dieron cuenta alrededor de lo que había. Había riquezas, había oro, había plata, había los animales que no se lo habían llevado, había telas, todo lo que habían llevado el ejército. ¿Y qué hicieron? Empezaron a covachar. Agarraron un burro o un camello, cargaron las alforjas, de todo lo que podían cargar, se lo llevaron al bosque, no a la ciudad, al bosque, se lo fueron a esconder, y cuando volvieron a la próxima carpa, claro, tanto trabajo les volvió a dar hambre. ¿Y qué hicieron? Se volvieron a sentar a comer. Y comieron abundantemente. Y ahora agarraron otro burrito y lo cargaron de cosas y se lo volvieron a llevar a esconder. Y otra vez cuando volvieron tuvieron hambre, y cuando se sientan a comer, ahí reaccionan y dicen, no estamos haciendo bien. Porque hoy es un día de buenas noticias. Todo lo malo, la muerte, el enemigo, la guerra que nos rodeaba desapareció. Dios obró y ahora somos libres. Pero no estamos haciendo bien, porque si nosotros hoy no compartimos estas buenas noticias, ¿y sabe qué quiere decir la palabra buenas noticias? Evangelio. Evangelio son buenas noticias. ¿Y ellos qué dijeron? Si nosotros no compartimos estas buenas noticias que para nosotros ya están hechas, nuestra maldad nos va a alcanzar. Porque mientras nosotros estamos acá comiendo, satisfaciéndonos, inclusive enriqueciéndonos, hay hermanos que mueren dentro de la ciudad de hambre y se están comiendo unos a otros. No está bien lo que estamos haciendo.
Y se levantaron inmediatamente y corrieron hacia la ciudad a anunciar al palacio del rey lo que había pasado, y entonces así vino la liberación para esa ciudad que prácticamente no tenía esperanza. Ahora, fíjese lo que puede hacer el Señor con 4 leprosos, con 4 personas que están excluidas del sistema y que no sirven para nada, porque en realidad, en ese tiempo, esa enfermedad era muy, muy, muy no solo que te estigmatizaba, sino que era mortal, no tenía cura. ¿Y cómo lo comparamos a nuestros días? El primer punto es, por ejemplo, que a mí se me ocurre, es reconocer que usted, yo, somos, cuando estábamos sin el Señor, como esos leprosos. ¿O no? Usted sabe que acá viene el primer error. Curiosamente, la mayoría de nosotros, los creyentes, una vez que entramos en el camino del Señor, tenemos esa terrible, triste noticia, idea de que éramos más o menos buenos y que el Señor vino a completar esa obra de bondad y nos necesitaba a nosotros para hacer su obra aquí en la tierra. Entonces éramos más o menos, pero dentro de todo zafábamos. No, éramos igual o peor que esos leprosos porque el pecado nos había separado de Dios y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el Señor nos vino a reparar, a enmendar, a emparchar nada. Él, ¿qué decía cuando empezó a predicar? Arrepiéntanse, cambien de manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. Muchas de las cosas que suceden en nuestro alicaído evangelio es porque creemos que algo bueno hemos hecho y que entonces el Señor nos necesita a nosotros para terminar su obra. Error, no es por obras, es por su infinita gracia. Tanta gracia que esos leprosos, cuando llegaron al campamento, no se habían dado cuenta, ni sabían, ni llegaron a ver al enemigo. Y gracias al Señor que el enemigo, aquel enemigo sirio estaba vencido, y nuestro enemigo también está vencido. ¿Por qué? Porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario, y aunque la situación de la pandemia esté sitiando nuestros lugares, aunque la situación de la pandemia esté sitiando nuestras ciudades, nuestra Argentina y el universo, nosotros creemos que Jesús ha vencido no solo la pandemia, sino la muerte con poder. Por lo tanto, no podemos callar. Y lamentablemente, justo es el desafío que nosotros tenemos como esos cristianos, o esos leprosos, que dijeron, hoy es un día de buena nueva y nosotros nos estamos callando y no lo estamos compartiendo. Yo me pregunto, y así era el momento que decía nuestro hermano Eduardo en el devocional, había quienes llevaron hacia Jesús a las personas que estaban en necesidad. Hoy la gente está tremendamente necesitada. Estamos limitados porque quizás no podemos hacer la tarea que estábamos acostumbrados más presencialmente, pero de todas maneras se puede hacer. ¿Sabe lo que pasaba en la antigüedad, en la primera hora de la iglesia primitiva? Cuando vinieron las grandes persecuciones, y también siempre hubo pestes, y también siempre hubo enfermedades, y también hubo muertes. ¿Saben qué pasaba? No querían la gente que no era creyente cuidar a los enfermos. ¿Sabe quién la iba a cuidar? Los cristianos. Y mientras los cristianos cuidaban a las personas que estaban enfermas y le brindaban el cuidado de cariño, de amor y la asistencia, les predicaban a Cristo. Y obviamente eran testimonio de qué? De que nadie lo quiso hacer, pero ellos sí lo hicieron y por lo tanto estaban demostrando amor incondicional, porque como decía el texto de hoy, el Señor vino a salvar
lo que se había perdido. Vino a sanar lo que estaba enfermo. Nuestras situaciones, cuando se nos solucionan los problemas, es característico de quedarnos, decir, bueno, el Señor me bendijo y me quedo. Los discípulos hicieron lo mismo. ¿Se acuerda aquel momento del monte de la transfiguración? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús lleva a sus discípulos más de confianza al monte de la transfiguración y aparecen Moisés y Elías transfigurados y Jesús se transfigura también. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿Qué querían hacer? Dice, Señor, esto es maravilloso, no necesitamos más nada, vamos a hacer como un pequeño leprosario, digamos, vamos a quedarnos acá en una carpa, no nos movemos más y nos quedamos acá porque acá estamos bien. ¿Y qué le dijo Jesús? No, mijito, todavía no, hay que volver al campamento, hay que volver a la ciudad, hay que volver a comunicar las buenas noticias del reino de Dios. Así que, hermanos, hermanas, es un tiempo donde nosotros podemos hacer lo mismo que hicieron muchos antes que nosotros. Ahora, lógico, si creemos que el Evangelio pasa porque todo tiene que irnos bien, y eso de tomar la cruz y seguir al Señor quedó en la antigüedad, claro que no nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que tenemos que ser felices, que tenemos que estar bien, que todo tiene que salir a pedir de boca, que las oraciones tienen que ser contestadas como nosotros queremos, y nada más lejos de la voluntad de Dios que ese estilo de oración. Muchas veces vamos a estar en el centro de la voluntad de Dios y no se nos van a dar las cosas en bendición como pretenderíamos, pero sin embargo, al estar en el centro de la voluntad de Dios, no necesitamos más nada, porque el Señor está con nosotros. Así que, qué gran desafío tenemos nosotros hoy, en medio de esta pandemia, que ya en algunos aspectos se empiezan a liberar situaciones, pero no nos equivoquemos, esto no ha cambiado. Muchos decían, vamos a ser mejores personas cuando volvamos, que pase la pandemia. Las pruebas están dadas de que lamentablemente no vamos a ser mejores personas. Estamos comprobando que hay poca solidaridad, que hay mucha violencia, que hay situaciones como que se está destapando la olla de presión y la gente sale enloquecida a hacer lo que quizás no haría en tiempos comunes. Pero nosotros como iglesia sí podemos tener alternativas de cambio. No solo pensar, y quiero que preste que me entienda bien, por favor, lo que voy a decir. No es que yo no quiero volver a los templos ni no quiero ir al culto. Quiero que se pueda volver a ir al templo en las condiciones que correspondan y quiero tener el culto presencial en las condiciones que se necesiten o que se precisen, por supuesto que sí, pero no debe ser lo prioritario, porque hoy lo prioritario es compartir las buenas nuevas. Y usted se cree que van a venir al templo, como siempre fue, que vengan. No, ahora más que nunca tenemos que salir a compartir las buenas nuevas, que en el Señor hay paz. ¿Hay dificultades? Sí. ¿Hay momentos difíciles? Claro que sí. Pero en el Señor tenemos el gozo y la esperanza y la tremenda y todo suficiente ayuda del Espíritu Santo, que más allá de la muerte y de la vida, de ángeles y potestades, de lo presente y lo porvenir, y de toda cosa creada, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso no temamos, hermanos, al contrario, en la medida de lo posible, salgamos, compartamos. Yo el otro día me quedé mucho con una oración que está presente la hermana en esta reunión de Zoom, y lo dijo 2 veces seguidas. Una en el culto del domingo pasado y otra en el culto de WhatsApp de oración el miércoles, que es nuestra hermana Sandra.
Ella decía, hace tiempo que estoy con una carga en mi corazón para poder compartir el amor del Señor, de transmitir el perdón del Señor a la gente que está necesitando, que se está enfermando, que se está muriendo, que se están yendo sin conocer a Cristo. Tengo una carga, bueno, bendita esa carga, pero no es para tener una carga con culpa, es para tener una carga con la alegría de poder compartir la bendición de que en el Señor hay salvación. Así que les animo, hermanos, les animo, hermanas, no que vayamos esta mañana de culto regional y decir, pero al final el pastor nos manda y nos trata como leprosos. Bueno, sí, todos fuimos leprosos y estamos ahora limpios por la sangre de Jesucristo. Así que qué mejor que podamos compartir con ánimo, con esperanza la palabra, con aquel que está triste, aquel que está enfermo. Mucha gente que inclusive sabe que ha dejado de escuchar las noticias porque anímicamente le hace mal. Es decir, somatiza y a cada rato piensa que está con el COVID. Entonces, todas estas cosas nosotros no estamos haciendo bien si no salimos a comunicar las buenas nuevas de esperanza que hay en el